Eduardo Sadot, amigo de este espacio, amigo de este servidor. Mira, Eduardo Sadot es politólogo, catedrático, conferencista, articulista. Ha trabajado en la política y ha trabajado del otro lado de la política. Así que queríamos empezar la semana, pues a tambor batiente, con hemos entrevistado a personajes de la vida pública de este país, a catedráticos de instituciones tan reconocidas como la UNAM, el TEC de Monterrey, pero queríamos iniciar la semana con un juicio un poco más amplio, un poco más abierto, alguien que tenga un poco de más conocimiento real, no tanto el académico o no tanto el político, sino que se pudiera conjuntar. Eduardo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, un gusto y todavía se vale, feliz año, que todavía no termina enero y vámonos para adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por la comunicación. Buenas tardes, Raimundo, y desde luego buenas tardes a tu auditorio. Gracias por la presentación inmerecida y siempre es un honor estar contigo y platicar con tu audiencia. Fíjate que ahora sí que yo sé que siempre eres un hombre discreto, no te gustan tanto reflectores, tú eres más bien como los políticos de antaño, sabes tejer fino bajo la mesa y cuando se termina, cuando viene el acabado, te das cuenta que es algo importante. Y cada que te hemos entrevistado hemos tenido pues la fortuna de contar con tu participación y mucha respuesta del público, por eso queríamos empezar contigo. A ver, te hago la pregunta inicial. Donald Trump, ¿amigo o enemigo de México? Porque parece que nos está obligando a los mexicanos, a las autoridades, a meternos al orden. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo lo vería en varias vertientes, Raimundo. La primera es, no debemos de perder de vista lo que los mexicanos acostumbramos a perder de vista con ese hálito de esperanza que mantenemos siempre. Trump es presidente de los Estados Unidos de América, no es presidente de México. Y obviamente él va a privilegiar eso. Un presidente, cualquiera de cualquier país, debe de ser imparcial, debe ser sereno, debe ser mesurado, debe de ser tolerante y debe tener la inteligencia para operar. No es el caso de Trump. Trump es un hombre pasionario, es un hombre que trae a México atravesado por una situación muy sencilla. Hace muchos años quiso invertir y poner hoteles a su antojo y como él los quería en Quintana Roo. Y la legislación de Quintana Roo lo limitó, sobre todo porque hay una serie de medidas ecológicas, ambientalistas, que no permiten que se construyan cualquier tipo de hoteles en cualquier circunstancia. Tienen limitantes, preservando el medio ambiente precisamente. Y entonces no logró su objetivo. Él estaba acostumbrado a llegar a cualquier país del mundo y a través de dinero y sobornos y todo, hacer lo que quiso y no pudo hacerlo en México. Y eso le dejó un mal sabor de boca y eso le sembró el odio hacia los mexicanos. Esa es la realidad. Entonces él tiene un terrible odio a los mexicanos. Trump es un hombre ignorante, como la mayoría de los norteamericanos, no sabe ni siquiera la geografía del mundo. Tan es así que hubo declaraciones de Trump en un sentido de que los peores mexicanos que hay en el mundo son los costarricenses. Entonces, pues obviamente eso te da una idea de que para él México empieza en la frontera del Río Bravo para nosotros, Río Grande para ellos, y hago la aclaración porque ya ves que quiere cambiar el nombre al Golfo de México, pues él le pondrá Golfo de América, pero este seguirá siendo el Golfo de México, como el caso del Río Bravo. El Río Bravo del lado nuestro, ese mismo río se llama Bravo y del lado de ellos se llama Río Grande. Entonces, él es un ignorante, para él todo, después de esta frontera, todo es México, hasta la Patagonia. Esto es algo que los presidentes de Latinoamérica no han sabido interpretar. Leo ahora la noticia del caso de Colombia, Petro que no dejó aterrizar un avión, y era para que todos los países de Latinoamérica se unieran, nos uniéramos, para entender que la avalancha de Trump basada en terquedades, en necedades y en ocurrencias, aunque en México ya estamos acostumbrados a ser gobernados por terquedades, ocurrencias y sin diagnóstico, pues hay que hacerle frente. Entonces, para él, todo Latinoamérica es México. Tan es así que sacó ese lema de quédate en México, ¿no? O sea, el quédate en México no es decirles a los guatemaltecos, vengan y quédense en México, sino quédate en México es quédate en Latinoamérica. Cuando él expresa algo en contra de México, debieran entender todos los países que se está expresando en contra de Latinoamérica, porque esa es la visión de él, esa es la manera de pensar de él. Fíjate qué dato tan interesante acabas de dar y bien lo comentabas del señor Petro. Todos sabemos que es un exguerrillero, es un nefasto,
un tipo nefasto que por infortunio de los colombianos, que es un país hermoso, gente muy linda, la gente de Colombia, tienen este sujeto. Pero sí, primero se pone muy girito Petro, pero sabe que no se puede poner con Sansón a las patadas. Ya después dice, no, 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 ¿cómo crees? Creo que se me chispoteó, ahora sí que haciendo alusión a conocido personaje mexicano de todo Latinoamérica y del mundo entero. Bueno, tocas un punto bien interesante. Sí es cierto, para el señor Donald Trump, es México y todo, súmale los países que quieras, ahora sí que vienen por añadidura. Ahora, algo interesante, yo te decía, y tocaste, y tú me diste pie a la segunda pregunta o el segundo tema, pero vamos a terminar con este. Donald Trump nos está obligando, porque ahí tienes a un tal Rubio, que de Rubio no tiene nadie más latino que su secretario de gobierno, o el segundo al mando, para que lo entienda la gente en México. No el vicepresidente, que quede claro, sino el que opera políticamente, ya dice que pues va a empezar a mandar a sus autoridades del nivel que me digas para acabar con los cárteles. Por eso te decía, nos está haciendo un bien o un mal Donald Trump con esas actitudes, esas bravuconadas a las que está acostumbradas, pero eso no metería al redil al pueblo de México, en este caso a quien tenga que hacer las cosas bien. Mira, es interesantísima tu pregunta, Raimundo, porque tendríamos que verlo desde dos puntos de vista o dos enfoques. Uno, nosotros como mexicanos vemos como un tema evidente el tema de la delincuencia y la violencia en México. Y hay la sospecha de parte de Rubio de que no hizo nada el gobierno y los gobiernos mexicanos no han hecho nada en contra de la delincuencia porque hay un contubernio en ello. Inclusive se ha filtrado por ahí la expresión en el sentido de que a los militares los pusieron de albañiles para que se distrajeran y dejar que la delincuencia operara libremente. Esta definición tiene repercusiones. Si esto fuera o es cierto, entonces tienen todos los elementos para poder desconfiar de México. El problema es qué va a hacer México para evitar esa desconfianza o para demostrar que no fue así. Las evidencias parece que hacen que sea así. Los mexicanos tenemos un problema muy grave, un problema de violencia y la infiltración de la delincuencia organizada en el gobierno. Es decir, antes una cosa era la delincuencia, los delincuentes antes decían, tú quieres ser candidato a algo, bueno, pues como quieres ser candidato, yo te pago la campaña y los candidatos ganaban. Pero ya pasaron a la siguiente etapa, decir, bueno, ¿y por qué te voy a apoyar a ti si yo tengo el dinero y tengo todo? Pues yo me hago candidato y yo soy el que determina. Y así vemos en muchos municipios, en muchos estados de la República puedo decir que también se ha visto a nivel de gobernadores que han sido gentes que están vinculadas o que han tenido antecedentes delictivos. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros. Eso lo ve Trump. ¿Qué nos beneficia la participación de Trump? Bueno, pues porque si él ha declarado terroristas a la delincuencia organizada, porque ellos tienen el tema del fentanilo a flor de piel, entonces eso significaría que buscando el objetivo de acabar con el fentanilo, pues obviamente tendría que venir aquí a México y nos beneficiaría a los ciudadanos porque entonces sí habría un real combate a la delincuencia. Ahora, nos venden siempre el tema de que no, es que si estás en contra de esto, estás en contra de México y te tratan de equiparar al caso de los mexicanos que fueron a buscar a un príncipe en la época de Maximiliano y de Juárez. No son lo mismo, son temas distintos, no tiene que ver nada una cosa con otra. Una cosa es la soberanía de México y otra cosa es los problemas y los 199,000 muertos del sexenio pasado. Entonces, yo creo que en ese sentido sí puede haber un beneficio. El otro tema que acabas de mencionar de Mario Rubio, Marco Rubio, hay un tema muy delicado porque él tiene muy claro una enemistad y un odio hacia la izquierda latinoamericana, como el caso de Petro, como el caso de Maduro, la dictadura de Venezuela. Y México no se ha manifestado abiertamente imparcial, sino al contrario, parcial y a favor de gobiernos de esa naturaleza, lo que significa que Marco Rubio se va a ir a analizar eso. Aquí viene un tema de fondo, porque si ellos tienen elementos suficientes y ha trascendido que los tienen para identificar y poder seguir la guía y decir que el gobierno anterior y algún partido político mexicano está vinculado a la delincuencia,
pues eso descarrilaría muchas aspiraciones del partido en el gobierno. Y eso abriría la oportunidad de recuperar el sistema democrático. Y de una vez déjame decirlo, no es que no haya democracia en México, no como la entendemos, sino cambiamos de democracia a oclocracia, que decía Polibio. Polibio decía que la oclocracia es el gobierno de los tumultos, de las muchedumbres, de las cloacas, de la gente que no piensa. Esa es la oclocracia y no hemos admitido ni hemos aceptado ni nos hemos dado cuenta en México o no queremos darnos cuenta que México ya no vive una democracia. Estamos viviendo una oclocracia que esto desde luego tiene como consecuencias un retroceso para el país. Tú escribiste, porque además también decía, eres articulista en algunos medios de comunicación, impresos digitales, de los tradicionales. Escribiste sobre el caso de Moya, el gobernador de Sinaloa. En este momento me acaban de pasar la información donde dice que Moya no va a renunciar a pesar de la hipermarcha que se dio, supermarcha que se dio ayer. Bueno, ya son 2 allá en su estado, porque el asunto fue que ahora, pues, desafortunadamente acribillaron a unos niños, a unos jóvenes, a unos infantes. ¿Crees que se rompa el hilo por lo más delgado y que, a ver si soy claro, si le aprietan tanto, le hacen tanto manita de puerco al gobierno federal mexicano, con uno que caiga o la cabeza de uno, no estoy hablando de Cuauhtémoc Blanco, que ese será tema de otro momento, ¿no? Que parece que va a caer, pero ya no es gobernador, es diputado. Con un gobernador que caiga, supuestamente que relacionado, inclusive no que lo metan a la cárcel, quizá que lo destituyan y lo pongan en otro lado, ¿crees que Rocha Moya sea el picaporte para ir subsanando esas diferencias que habla sobre todo con el señor Rubio y por supuesto con el gobierno de Estados Unidos de Trump? Mira, Raimundo, las diferencias que tiene Rubio con México, y cuando hablo México, en la interpretación de toda América Latina, y particularmente las diferencias que tiene con las dictaduras de izquierda, como es claro. Cuba, Venezuela, etcétera, claro. Esas no van a subsanar ni renunciando un presidente. Esas las tienen en el ADN estas gentes no, yo me refería a México, tácitamente a México, nada más. En el caso de México, no creo que se subsanen las diferencias. Yo creo que ellos están dispuestos a descarrilar una eventual llegada de gobiernos socialistas y para ellos, en esa misma mentalidad, el gobierno de México ya es un gobierno socialista, que lo único que le falta es consolidarse. Yo creo que las amenazas del 25% de los aranceles y todas estas situaciones que son prácticamente hacerle manita de puerco, yo creo que la presidenta de México debe de pensar seriamente en la posibilidad de pensar en el país más que en un partido político. El partido político que estuvo en el gobierno muchos años, que fue el PRI, se le acusó de muchas cosas, pero hay algo de lo que no podemos acusarlo. El PRI nunca estableció ni armó una estructura para preservarse en el poder. Se preservaron en el poder, pero nunca construyeron estructuras para mantenerse en él para siempre. Y la diferencia con el Partido Nuevo es que está creando toda una serie de infraestructuras y destruyendo una serie de instituciones con la única intención de preservarse en el poder. Y esto es algo que Rubio sabe y que obviamente van a combatir. Entonces, la presidenta debiera aceptar la renuncia, es más, obligar la renuncia del gobernador de Sinaloa. Y te voy a decir por qué. La verdad es que el gobernador de Sinaloa, como dicen, no, pues es que lo nombró el pueblo, que lo quita el pueblo. Pues no, yo creo que la estructura... Ahí está el pueblo está manifestando, ¿eh? Sí, pero él ya el gobierno y Morena sacaron una campaña de defensa a este señor, no obstante las declaraciones de vinculación con la delincuencia organizada y los datos que hay. Entonces, yo creo que para no correr el riesgo que pueda seguir él y su amigo Obrador, que fue el que lo puso, para no seguir la misma secuencia de eso, yo creo que Estados Unidos le está dando la oportunidad a la presidenta de México de subsanar esa situación y correr a Rocha y empezar a enderezar las cosas. Yo estoy convencido, Raimundo, de que la presidenta Sheinbaum está haciendo su mejor esfuerzo por tratar de componer las cosas, pero hay muchas cosas que no la dejan.
y no es porque ella no quiera, sino porque no la dejan. Prueba de ello es que el hombre fuerte de Sheinbaum, que es García Harfuch, pues se fue a instalar y a vivir a Culiacán para calmar las cosas, y lo único que ha logrado ha sido un gran esfuerzo, pero las cosas se tienen que resolver de golpe. Yo creo que la caída de el gobernador significaría un poco dar un aviso de que no va a estar la delincuencia organizada controlando al Estado. Y obviamente, pues ya no hay gobernabilidad en el caso de Sinaloa, y la gobernabilidad se ve en la violencia, se ve en la legitimidad, en la aceptación. Esos son síntomas, esos son indicadores de gobernabilidad, y esos están por el suelo. Y las expresiones tácitas del pueblo, claras del pueblo, que ahora lo quieren. El último punto, digo, podríamos hablar contigo creo que todo el día, pero para bien o para mal tenemos otras secciones y también personas que más participan. Te hago la pregunta, la oposición, no, el partido en el poder, que es abrumador su fuerza, cuando llegó al poder desdeñó a todo mundo, ahora sí que casi casi con el látigo de su desprecio los mandó a lo más lejano o lo más recóndito. Hoy pide unión. ¿Qué te merece? ¿Qué comentario tienes al respecto? ¿Tienen razón en que aunque seas oposición, te tienes que sumar a defender la soberanía, o cada quien para su santo, como se hizo desde el principio que ellos llegaron al poder? No, yo creo que debe de estar el país unido. El tema es cómo lo unes. El tema es que la unidad no se construye por una ocurrencia, ni se construye por la puntada de que hoy los necesitamos y deben de sumarse. La verdad es que no tomaron la precaución de entender eso. Siempre llegaron al poder pensando que eran ellos solos y que con los votos que tenían podían hacer lo que querían, pero a nivel internacional, particularmente de los Estados Unidos, para poder entenderlos y para que la comunidad internacional reconozca que se trata de un gobierno sólido y universalmente democrático, necesita demostrar que tiene con ellos a todos. Y no lo hizo, no lo preparó, no hizo las cosas adecuadas para presentarlo. Y hoy es un problema internacional que tiene la presidenta de México, porque no tiene forma de hacer una reunión presentándose ella con la oposición. Y el síntoma de la oposición, ese es un indicador internacional muy importante. Cualquier país, cualquier presidente que quiere dar una imagen de universalidad, de tolerancia y de suma y unidad, tiene que tener también junto a la oposición. Así lo vimos en el caso de Peña Nieto. En un momento dado se convocó a la oposición y se incluyó. Todos los presidentes de México han tenido que recurrir a la oposición, porque una cosa es que tengas diferencias y otra cosa es que tengas convivencia, tolerancia, y escuches otras voces incluso discordantes de la oficial. Y eso no lo han podido construir, y a estas alturas me parece muy difícil de construir. Esa actitud arrogante de yo no hablo con la oposición, hay que hablen con el secretario de Gobernación, pues tiene un costo, y un costo que ahora están valorando y se están dando cuenta. Pueden decir lo que sea, pero a nivel internacional, nadie nos va a creer el hecho de que esté la presidenta con todos los gobernadores arropada y no hay ningún líder de oposición, de los verdaderos mente de oposición. Eso es un mensaje terrible internacionalmente. Me acuerdo que mi abuela no tuvo escolaridad, pero bien me decía, empieza bien la escuela desde el primer día, para que cuando vengan los exámenes extraordinarios no seas tú de los primeros, sino seas de los que no aparecieron en esa lista. Y creo que eso le faltó hacer, lástima que mi abuela ya no está, pero eso le faltó hacer al partido hegemónico en este momento. Se sintió tan fuerte, tan sólido, que pensó nunca los voy a necesitar, y mira lo que son las cosas. Eduardo Saúl, licenciado, un gusto platicar contigo como siempre. Hay muchos temas, imagínate nada más, aparte de el tema que traemos ahorita, ya viene el proceso electoral para elegir al Poder Judicial. Temas hay infinidad, ojalá lo podamos hacer en una próxima ocasión si lo tienes a bien. Gracias, un gusto, muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Raimundo, nada más déjame hacer un paréntesis y decirte esto. Adelante. El mito de que el pueblo ordenó y que se hagan los cambios es una mentira, porque si así hubiera sido, no hubieran tenido que comprar senadores para completar los cambios y las modificaciones, ni haber comprado un ministro de la Corte. Entonces, eso también es un mito. Nada de que nos dio el poder todo el pueblo, porque si así hubiera sido, no se hubiera tenido que comprar eso. Oye, y el costo, ¿no? Imagínate nada más de este personaje del que estás hablando, el senador, bueno, los Yunes,
en este momento, si no hubiera sido así, debería de estar desaforado y quizá ya en prisión. Así que las cosas son muy distintas, precisamente como estás comentando. Un gusto y qué bueno por la acotación. Gracias, buenas tardes. Un abrazo, gracias y un saludo a tu auditorio.